Y empezamos el día de hoy. Continuamos con Excel. Vamos a compartir la pantalla. Veamos un momentito el campus. Estamos en el bloque académico 3, unidad número 3. Ya están subiéndose los videos de la semana. Trato de mantenerlos hasta el día. Faltan creo que 2 de subir y ya estaría completo. Tienen información sobre Excel, pueden irla visitando, diferentes actividades sobre Excel, los videos sobre lo que son fórmulas y funciones, y un video especial sobre el uso de la función lógica sí, que suele complicarse un poquito, ¿no? Pero es sencilla, es fácil. Vamos a tratar acá de hacerla lo más fácil posible. Las funciones max, min, promedio y contar. Luego tenemos el quiz sobre las funciones de Excel. Acuérdense que este quiz no tiene valor, no tiene puntos, es solo práctica para afianzar un poco los conocimientos, algo que se nos haya quedado, o para afianzar estos conocimientos de la semana. Y acá tenemos 2 actividades, ¿no? La tarea de la semana número 9. Esta tarea de la semana número 9 va a estar o va a ser subida después que terminemos nuestra tarea de práctica en clases. Porque la práctica de clases la que vamos a terminar subiendo acá. Vamos a hacer, elaborar una tabla de calificaciones para el control de calificaciones, donde vamos a calcular la suma total, el promedio de esas calificaciones. Vamos a usar la función lógica sí en una columna cuyo encabezado dice observación. Bueno, para la consideración de las calificaciones, tenemos que ver el buen uso de las funciones y de la fórmula que utilicemos, el formato que le demos a las tablas, el formato condicional. El archivo dice en formatos XLSX. Alguna compañera me preguntaba dónde encuentro este formato. Es simplemente grabarlo como Excel, ¿no? Cuando yo grabo como libro de Excel, ya habíamos dicho, Excel crea archivos con extensión XLSX. No busquemos esta extensión, simplemente lo grabamos como libro de Excel. Y que no pese más de 2 megas el archivo de Excel. Fecha de entrega máximo, límite 29 de agosto. Tenemos también un glosario. Este glosario sí lo pueden ir llenando. Ojo, lo que deseo acá con el trabajo del glosario, al darle un clic, es que añadan una entrada. Aquí vamos a poner cualquier tipo de tema de entrada que tenga que ver con Excel, pero no puede estar duplicado. Supongamos Diego. Diego decide y dice, en Excel existen celdas. Entonces marco, añado una entrada. ¿Cuál va a ser el concepto? El concepto celdas. Y busco la definición, ¿no? La busco en internet. Supongamos, se considera como celda al espacio digital, ¿sí? Que tiene dirección la misma que está estructurada por la columna que la conforma con su intersección con la fila. Por poner un ejemplo. Acá está lo que encontró Diego. Entonces, Diego lo único que tiene que hacer es en la parte superior, ya tiene el título celdas, ¿verdad? Alinearlo o movérselo un poquito más al centro para poner el nombre de él y poderle hacer el control de que él fue el que puso esta entrada, ¿no? Diego García. Así que le pone negritas, le pone un poquito de formato con un encabezado más grande, listo. Y en la parte de abajo puede ponerle una imagen que busque en internet, perdón, que busque en internet sobre celdas en Excel. Busca la imagen
la copia, y eso es lo que va a pegar también acá en nuestro glosario, ¿no? Listo. Acá está. Lo estoy pegando sin ningún formato. Simplemente lo estoy insertando y pegando. Puede ser un poco más pequeña. ¿Sí? Puede poner más contenido. Pero esto está hecho por Diego García y el tema es Excel. Una vez que termina, simplemente guardan los cambios. Yo lo voy a poner cancelar porque acá no he puesto nada en el concepto, ¿no? Mínimo 2 entradas por cada uno de ustedes. Diego puede poner que celdas, después puede poner por acá fórmulas, puede poner funciones, puede poner el nombre de una función en específico. Veamos, por ejemplo, funciones de Excel. Y acá tenemos listas de funciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar, supongamos, Connie dice, voy yo a poner una entrada sobre las funciones estadísticas. ¿Sobre qué función estadística voy a poner? Entonces, entrada contar. Y acá está. Cuenta el número de celdas y acá copia el concepto. Sí, pone el nombre de la función, busca la imagen y la pega. Eso es así de sencillo, no es mayor problema entonces. Profe, entonces hay que poner un pequeño marco teórico, así de las funciones que estamos utilizando. Sí, y de cualquier otro, porque como son 2 funciones por cada uno y no puede duplicarse, puede buscar en Excel, como estoy haciendo en este momento, listados de funciones y busca una, no una que usted vea que estamos usando o que suene un poco conocida, ¿no? Supongamos que no quiero usar estadísticas, sino que quiero usar la función matemáticas. Acá tengo la función matemática, ¿no? Pongo cualquier tantísimas que pueden usar cada uno 2 o 3, 2 mínimos, ¿no? Sumar sí, suma, listo. Cualquier función. Y la evaluación de la semana 9 que está para el día sábado después que terminemos las clases. Ya está configurada, ya están con las preguntas para el día sábado después de las clases. Ahora sí, ya estamos con nuestro inicio de clases. Ya está grabándose, listo. Entonces aperturamos nuestro libro de trabajo, abrimos Excel, todos abran Excel y vamos a buscar el libro de trabajo nuestro, las prácticas de la clase, grupo número 1, creo que es esta, ¿no? Y nos quedamos hasta el formato. Hasta aquí estamos. Todos vamos hasta ahí. Vamos a continuar entonces con lo que es la observación y con otras funciones que nos faltan hacia la parte inferior. En la celda F22 vamos a poner nosotros la palabra máximo, F23, mínimo, F24, promedio. Y vamos a darle formato aquí a una pequeña tablita que vamos a hacer. ¿Cuál es la idea? Al nivel de máximo, determinar cuál es el promedio más alto obtenido entre este conjunto de estudiantes. El mínimo, obtener el promedio o la calificación más baja entre este conjunto de estudiantes. Y en promedio, calcular el promedio de estos promedios. A ver, cada uno de estos promedios es un promedio individual. Naomi Pincay. Naomi tiene 8, 7, 5, la suma le dio 20, dividido para 3, el promedio de ella es 6,67. Y así por cada uno de ustedes. Pero cuando yo ubico en este promedio de acá, implica que de todos los promedios quiero saber cuál es el promedio
En pocas palabras, el promedio general del curso. Pasemos a darle formato. Seleccionamos. Tamaño de fuente 12 o 14. Vamos a ponerlo en 12. Negritas. Todos los bordes. Borde de cuadro grueso. Y a las celdas F22, F24. Borde de cuadro grueso. Y seleccionando las filas 22, 23 y 24, acuérdense que la selección de la fila se hace dándole un clic sobre el número de la fila. Vamos a ampliarle un poco el alto de la fila, ¿no? Algo así. Actualizamos guardando. Y listo. Veamos por acá, hagamos la tablita. Vamos a darle un poquito más de formato, poniéndole un color de fondo a esos encabezados, esas etiquetas. Y un colorcito de fondo a las celdas G22 a la G24. Un color cualquiera, no tiene que ser exactamente el que yo le pongo. Cualquiera, basta con que yo le ponga un color, ustedes también tienen que ponerle color, pero puede ser cualquiera, ¿sí? Finalmente, F22, G24, selección F22, G24, para ir a los comandos de alineación, pero no alineación horizontal, sino los comandos de alineación vertical, y darle un clic en el comando medio, alinear en el medio. Ahí. Y acá tenemos nuestra tablita. Listo. ¿Cómo vamos, Amy? Amy Vera. A encender el micrófono. Buenos días, profesor. Bien. Hola. Estoy haciendo la Hola, práctica. Listo. Sigamos haciendo la tablita, ¿no? Xiomara. Buenos días. ¿Cómo va, Xiomara? Muy bien, profe. Muchas gracias. Perfecto. Vean por acá. Edin Triago. Buenos días, profesor. Hola, Edith. Buenos días. ¿Cómo vas? Bien, profesor, porque justamente esto me lo habían enseñado también en el colegio y estoy recordando ahorita las fórmulas que me habían enseñado. Ya, perfecto. Entonces, ya vamos a continuar para acordarnos lo que ya vimos estos, o los que no lo conocíamos, pues aprenderlos acá y afianzar un poco ese conocimiento, ¿no? Ya vimos nosotros el uso de fórmulas y vimos que la fórmula la podemos utilizar con cualquier tipo de operador, más, menos, multiplicación o división, y que en la estructura de la fórmula podíamos usar signos de agrupación como los paréntesis. Y ya creo que les había dicho que acá hay que considerar mucho la cuestión de las propiedades en el momento de hacer uso, por ejemplo, de una fórmula para suma. Supongamos que yo pongo 2, 3 y 4 y quiero sumar, voy a tener 2 más 3, 5 más 4, 9. Voy a obtener 9. Eso es producto de haber puesto el igual, el 2 más el 3 y más el 4. ¿Verdad? Pero habíamos dicho que matemáticamente también podíamos poner 2 más y entre paréntesis 3 más 4. Es exactamente lo mismo. O poner paréntesis 2 más 3 y una vez que sumemos eso, más 4. La forma como lo hagan, desde mi punto de vista, mientras estructuren la fórmula y esta esté con las propiedades matemáticas del caso y esté bien hecha, funciona. Diego la hace de una forma, Génesis la hace de otra, usando las propiedades de la suma y está bien. Desde mi punto de vista está bien. Claro, acá en Excel no vamos a sumar números, valores, salvo que sea necesario. Porque si luego actualizamos esos valores, la fórmula dejó de ser ya verdadera y comenzó a presentar fallas, ¿verdad? Por eso nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos direcciones de celdas. Si yo quiero sumar las calificaciones de Pincay y Naomi de Windows, Word y Excel, lo que voy a sumar es no el 8, sino la celda donde se encuentra C6,
C6 más la celda D6, que la puedo seleccionar dándole un clic, y más la celda E6. Con estas direcciones de celda operando con el operador matemático más, hago mi fórmula y ahí va a estar más fiable, porque si yo cambio un valor, como no estoy sumando valores, sino las direcciones de la celda, se actualiza automáticamente. La E6 dejó de valer 4, ahora vale 9. ¿Sí? Bueno, eso son en lo que tiene que ver con fórmulas, pero vimos nosotros acá en promedio también, ¿no? Que el promedio es la suma de los 3 valores de las 3 calificaciones dividida para 3. Y podríamos haber utilizado una fórmula que diga igual C6, paréntesis, C6 más D6 más E6, termina paréntesis, dividido para 3. Pero el compañero que nos ayudó con la fórmula, o la compañera, vio que aquí en esta celda ya tenemos todo sumado, ¿para qué hacer una fórmula tan larga? Si aquí ya estaba todo sumado, entonces el promedio iba a ser igual a F6, que ya está todo sumado, dividido para 3, porque el promedio es la suma de valores dividido para el número de valores que acabamos de sumar. Como aquí sumamos 3, dividido para 3. Pero eso cuando son unas pocas cantidades que se suman o se operan, en este caso para el uso de las fórmulas. Pero a veces necesitamos hacer cálculos con más cantidad de datos. Entonces ahí ya es un poco menos práctico este tipo de fórmula. No es lo mismo si yo quiero sumar los promedios, poner igual G6 más G7 más G8 más G9, y como son 100 alumnos, llegará un momento en que siga y siga sumando y ponga más G59 más G60 y siga sumando. Ya, esto no es lógico. Para eso existen funciones. Veamos las funciones en Excel. ¿Qué son las funciones? Son cálculos matemáticos predefinidos que presenta el libro de trabajo, llamado Excel, en sus hojas de cálculos, para obtener una información específica de manera eficaz. Son cálculos ya matemáticos. Entonces, vamos a ver, ¿qué tal si creamos una función que se llame suma? Pero dentro de esa función ya va a estar todo un cálculo matemático que me permite sumar. Entonces nosotros no vemos el cálculo matemático. Nosotros lo que vamos a ver es el nombre de la función. Pero la función necesita ciertos datos adicionales para poder funcionar. Entonces, si bien una función de Excel es un cálculo matemático que se encuentra en las hojas de cálculos para obtener una información específica de manera eficaz por parte del usuario, estas funciones tienen una estructura. La estructura va a ser, no está el igual, pero ustedes ya lo saben. Toda fórmula y toda función empieza con un igual. Entonces, vamos a tener primero igual el nombre de función. Cualquiera que sea la función, y Excel tiene cantidad enorme de funciones, va el nombre de la función. Luego abrimos paréntesis, que es la apertura de los argumentos que vamos a poner, ¿no? Igual, nombre de la función, abre paréntesis y ponemos los argumentos. En algunas funciones los argumentos están dados por la primera y la última celda de lo que yo quiero que se compare, que se establezca, que se opere. Supongamos que yo quiero sumar estos 3 valores. Hasta ahí mi función debería ser igual para sumar
La función se llama suma, así dice la estructura, nombre de la función, luego abre paréntesis y ponga los argumentos. En este caso es, ¿qué desea sumar? Y mi argumento es, desde la celda C6, 2 puntos, como que estuviera diciendo hasta, desde la celda C6 hasta E6 y termina mi paréntesis. Estoy diciendo, elabore una suma con este conjunto de celdas que empiezan en la celda C6, aquí, hasta la celda E6. Y miren, se selecciona, ¿no? Entonces, entre ese conjunto de celdas va a sumar. Así se estructuran las funciones. Volvamos. Igual, nombre de la función suma, abre paréntesis, los argumentos de la función, termina mi paréntesis, y finalmente pues tengo que dar enter para que esto ya ingrese propiamente a mi hoja de cálculo. También igual, nombre de la función, abre paréntesis y con un clic sostenido selecciono la celda o las celdas sería que quiero yo incluir como argumento, ¿no? Y luego lo que hago es poner el paréntesis final. Hay muchas funciones en Excel. Para sumar podemos encontrar, por ejemplo, la función suma para hallar el valor más alto entre un conjunto de valores. El valor más alto, vamos a usar la función max. Para hallar el valor más bajo entre un conjunto de valores, vamos a utilizar la función min. Para calcular el promedio entre un conjunto de valores, vamos a usar la función llamada promedio. Para contar, vamos a usar la función contar y tiene variantes. Algunas de estas funciones tienen variantes, ¿no? Suma, punto sí, contar, punto sí. Tenemos para validar una prueba lógica, tenemos la función lógica llamada sí. Son entre algunas de las funciones que vamos a ver. No son las únicas. Excel tiene cientos de funciones, pero para sumar, vamos a aprendernos las funciones más básicas. Para sumar, función suma. Para el máximo, función max. Para el mínimo, función min. Para el promedio, función promedio. Para contar, tiene variantes, contar puntos sí, etc. Y para efectuar una prueba lógica, una validación del contenido de una celda, entonces usamos la función lógica sí. Pero ahí son poquitas funciones. Excel tiene por ciento de funciones, ¿no? Y las funciones están agrupadas por categorías. Categoría matemáticas y trigonométricas tiene cientos de funciones. Categoría lógica tiene cientos de funciones. Categoría texto tiene muchas funciones. Categoría base de datos, etc. Ya vamos a conocer eso. Primero vamos a ver acá cómo establecer nosotros manualmente nuestras funciones. Si yo quiero encontrar el promedio más alto o el valor más alto entre este conjunto de valores, acá, que van desde la celda G6 hasta la G20, vamos a establecer con este concepto que hemos hablado de la estructura de las funciones, ¿sí? ¿Cuál sería la función a utilizar ya con su sintaxis, su estructura, para hallar el promedio más alto? Y vamos a hacerlo acá, aunque si necesitan apoyo, ahí lo vamos a ir dando poquito a poquito, ¿no? Naomi Pincay. Aperture, Naomi, el micrófono. Buenos días, profe. Buenos días, Naomi. A ver, Naomi, yo quiero encontrar el promedio más alto entre este conjunto de promedios, que es
están ubicados en la celda G6 hasta G20. Listo. Yo el promedio general del curso, el promedio más alto, quiero que me aparezca aquí. Por lo tanto, me ubico en la celda G22. Veamos, Naomi. Vamos a insertar la función. ¿Cómo empiezan las funciones? Igual. La estructura dice después nombre de la función. Para allá del máximo, ¿cuál era el nombre de la función? Max. Max es la función que permite hallar el máximo. ¿Qué tocaba después de max? Paréntesis. Abre paréntesis. Y a continuación los argumentos. En este caso el conjunto de celdas. ¿Cuál es el conjunto de celdas, Naomi? Del promedio más alto. Ya, pero ¿desde dónde seleccionamos? Desde G6 G6 hasta G20. hasta... Acá están los argumentos, ¿no? Una vez que terminamos con nuestro paréntesis. Esta es la función que Naomi nos está insertando acá. Con su estructura, igual nombre de la función, ¿no? Igual max, abre paréntesis, desde G6 hasta G20 y termina el paréntesis. En pocas palabras, acá está diciendo, entre este conjunto de celdas, entre el valor más alto, que es lo que hace la función lógica, la función max. Vamos a darle enter, acá está. 867 es el valor más alto entre este conjunto de valores, es decir, el promedio más alto. Vamos con el mínimo, Analía Apolo. Abre el micrófono. Sería igual. Analía, igual. Min. ¿Cuál es el nombre de la función para hallar el mínimo? Min. M-I-N. Medio, ¿no? Paréntesis. ¿Qué más? Abre paréntesis. G6, G20. Con un clic sostenido seleccionamos las celdas desde G6 hasta G20, como dice Analía. Cierro paréntesis, sí. Y enter. Y enter. Esta función min permite hallar el valor más bajo entre un conjunto de valores y está bien estructurada. Empieza con el igual, el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos, que para el caso nuestro es la selección. Enter. Veamos por acá, un compañero, Enoch Tola. Buenos días, profe. Buenos días, Enoch. Veamos, Enoch, la función para hallar el promedio general del curso. Estamos trabajando con estos conjuntos de celdas, ¿no? Pero yo puedo decirle en la evaluación, en el cuestionario, en el examen, puedo ubicarme aquí y decirle, hálleme el promedio de las calificaciones de Windows. Entonces el conjunto de celdas con el que ustedes van a trabajar será este, ¿no? Claro. Pero en este caso estamos trabajando con los promedios. A ver, Enoch, me ubico primero en G24, que es donde quiero que aparezca el promedio general del curso. ¿Cuál es la función con su estructura para hallar ese promedio general? Sería igual. Igual. Prom. No. El nombre de la función. Claro. ¿Cuál es el nombre de la función? Prom. Ya. Ojo. En las primeras funciones max y min son para hallar el máximo y para el mínimo. Pero en las siguientes funciones, en este caso en la siguiente, en la siguiente es completo, exacto. Y ahí nos sale la ayuda. A medida que vamos escribiendo nos sale la ayuda, ¿no? Mira. Si ves que no hay ningún prom, no, es promedio. También puedo darle doble clic. Miren que puedo estar escribiendo prom, acá está el promedio, clic con el mouse, doble clic y acá está, ¿no? Y en la parte inferior me va a ir saliendo la ayuda. Pero acá nosotros ya sabemos, dijiste en ¿qué más? Y la celda.
Las celdas que van desde dónde hasta dónde. De G6 a G20. G6, G20, que más o menos. Cierre paréntesis. Listo. Acá está la función, ¿no? Igual nombre de la función, promedio, y los argumentos que son, encuentra el promedio desde G6 hasta G20. Y enter, ¿verdad, Enoch? Sí, Acá profe. está el promedio general del curso. No hay nada de difícil en esta estructura. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Está claro el uso de funciones? Bueno, en determinado momento nosotros vamos a hacer uso del grupo edición. Me voy a poner aquí en el máximo. Vamos a hacer uso del grupo edición, donde está el comando autosuma. Si le doy un clic directo a autosuma, va a ejecutar, vean ustedes en el cuadro de ayuda que aparece, una función llamada suma, que lo que va a hacer es sumar automáticamente un conjunto de celdas. Si yo le doy clic, me aparece ya la función estructurada. Lo único que tengo que hacer es verificar si la selección que me aparece contiene exactamente lo que yo quiero suministrar como información para que se ejecute la función. Yomaira, en esa selección está exactamente lo que yo necesito suministrar como argumentos de la función. La estructura ha salido como igual suma, paréntesis, G6 hasta G21, paréntesis. ¿Está bien, Yomaira? Solamente es hasta G20. Solo es hasta G20. Entonces, cuando usamos este comando, tenemos que verificar que esté bien seleccionado. Y si no está, volver a seleccionar con un clic sostenido. Simplemente para acomodar la selección. Enter. Es mucho más fácil, ¿verdad? Autosuma, suma y enter. Es mucho más sencillo. Solo ver lo que necesito. Junto al comando autosuma, tengo una flecha de lista desplegable. Si yo le doy un clic, aquí voy a ver algunas funciones. Miren, la función promedio que la usamos acá, la función max que la estamos usando aquí en la celda G22, la función min en la G23 y contar números, que todavía no la usamos. Y la opción de más funciones. Cuando yo le doy un clic a más funciones, aparece el cuadro, la biblioteca de funciones, compuesta por un cuadro de texto donde yo puedo poner una función. Quiero encontrar la función max y le doy un clic en ir y me la encuentra de una manera sencilla, ¿no? Porque hay cientos de funciones en Excel. Abajo una lista desplegable porque las funciones de Excel se encuentran ubicadas por categorías, si no fuera un caos. Categoría financiera, todas las funciones de Excel financieras, de fecha y hora, todas las funciones de fecha y hora, matemáticas y estadísticas, todas las funciones matemáticas y estadísticas, búsquedas, todas las de búsquedas, base de datos, texto y lógica. En opción lógica tenemos el sí. Bueno, biblioteca de funciones. Supongamos que estoy en la G22 y quiero el máximo y no lo voy a digitar como lo hicimos anteriormente. Vengo hasta mi comando autosuma, pero no le voy a dar un clic porque no necesito sumar. Necesito encontrar el valor más alto entre este conjunto de valores. Entonces despliego la lista y selecciono la función max, que es la que me permite encontrar el valor más alto. Y ya está acá la estructura de la función. Lo único que falta cuando utilizo este comando es verificar si el conjunto de celdas seleccionado es lo que yo necesito aportar como argumento. Ya me decía la compañera que aquí hay una celda de más. Entonces vuelvo a seleccionar. Para el mínimo, lista desplegable, min, no es esa la celda, es este conjunto de celdas
y enter. El promedio, aquí está la función promedio. No quiero hallar el promedio entre estos dos valores. Quiero hallar el promedio entre todo este conjunto de promedios. Entonces lo selecciono y enter. Eso es mucho más veloz. Hay que tomar en consideración que la selección contenga lo que nosotros queremos que se suministre como información como para los argumentos, ¿no? Pero es mucho más veloz. Consultas. Ninguna. Perfecto. Vamos a continuar. Profe, Y vamos, dígame. en la tarea, ¿cómo vamos a hacer? O sea, en la parte de la columna suma, nosotros pusimos cada celda, ¿verdad? Con el operador más. Ya, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Así o con la fórmula suma? Ya ahorita que estamos viendo como ustedes quieran utilizarlo. Vuelvo a decirles lo Ya. que dije al comienzo. Ustedes pueden usar cualquier fórmula, supongamos. Héctor toma decide sumar, decide hacer los promedios de esta manera. Mire. Y empezamos. G6, me estoy olvidando el paréntesis, G6 más G7 más G8 más G9 más G10 más G11 más G12 más G13. Héctor decide hacer esto. Más G14 más G15 más G16 más G18, G19 más G20. Termina el paréntesis y dividido y cuenta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Dividido para 15. Le va a funcionar, pero imagínense, no es nada lógico ponerse a hacer eso. Pero si él lo hace, funciona y yo tengo que ponerle que está bien, porque simplemente se decidió hacerla más larga, mientras que Melanie decidió hacer uso de una función y pone, bueno, lo que yo quiero hallar es el promedio y voy a hacer el camino más corto. Igual promedio, no de todo eso, sino de calificaciones. ¿Sí? No sé quién me habló, Denise, no, ¿quién me hizo la consulta? Bueno, la compañera que me hizo la consulta, no le alcancé a ver acá quién era. Flores, Igual, Flores, profe. perdón. Flores. Flores, ya, ¿tu nombre? Brittany. Brittany decide hacer de esta manera. Igual, la suma dividido para 3. Todas están bien. Como decidan ustedes hacerla, para mí está bien porque tiene la lógica y la estructura válida. Claro que la una será más cortita y la otra será más larga, ¿no? Pero la pregunta de Brittany es excelente. ¿Cómo lo hacemos? Usando las fórmulas o las funciones. Lo aconsejable es usar funciones porque las funciones permiten agrupar una gran cantidad de celdas solo suministrando la celda inicial y la celda final separada por 2 puntos. Como yo les decía, igual suma, abre paréntesis, desde la celda G6 hasta los 2 puntos, la celda G20, ¿verdad? 15 celdas solo suministrando la inicial y la final separada por 2 puntos. Entonces, ustedes deciden. Si me preguntan, yo prefiero que ustedes lo hagan con las funciones. ¿Sí? Las fórmulas se utilizan para sumar 2 cosas, por decir, o para hacer algo pequeño. Imaginemos, vamos a poner aquí cantidad y acá vamos a poner precio. Entonces, yo compro 3 amoxicilina y cada una cuesta $2.50. Entonces, ¿cuál es el total a pagar? En lugar de usar una función que se va a alargar ahí un poquito más, buscar igual la función producto, abre paréntesis, etcétera, simplemente pongo una fórmula. Esto
multiplicado por esto. Ahí es más aconsejable usar la fórmula, porque estamos operando con 2 celdas nada más, 2 o 3 celditas, ¿no? 3 por 2.5, 7.5. Pero cuando vamos a tener una gran cantidad de celdas, funciones. Listo. No sé si está un poquito claro. Pueden hacerlo como Sí, gusten, profe, pero gracias. listo. Excelente pregunta también. Nos toca la función lógica, sí. La función lógica tengo con ustedes mañana también, ¿no? Ya. Sí alcanzamos a ver la parte de la lectura de la función lógica, sí. La función sí es una función lógica y se utiliza para hacer una comparación lógica, analizando algo. La estructura es la misma, igual sí. Ponemos nosotros la prueba lógica. Si la prueba lógica luego de ser analizada sale que es verdadero, si ese algo es verdadero, entonces le decimos a la función que haga algo. Si ese algo, después de ser analizado lógicamente, vemos que es falso, entonces que haga lo contrario. La función lógica sí está estructurada de la siguiente manera. Primero, la prueba lógica. De ley tiene que ir la prueba lógica. Si no está la prueba, no la vamos a poder nosotros estructurar. Esto es una expresión lógica que va a ser evaluada para conocer si algo es verdadero o falso. Todos nos vamos hacia la costa. El curso nos vamos a pasar un fin de semana en la costa. Y vamos a hacer la prueba lógica. La prueba lógica es, ¿están dejando pasar por el viaje ya hacia la costa? Porque por la pandemia no podía uno salir. ¿Están dejando pasar? Esa es la prueba lógica. Existen 2 probabilidades. Si están dejando pasar, es verdadero. O no, no están dejando pasar, es falso. Si están dejando pasar, que es el valor verdadero, entonces vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos si están dejando pasar? Viajamos hacia la costa. Pero si no es verdadero, si es falso, no están dejando pasar, hacemos otra cosa. ¿Qué hacemos? Nos devolvemos cada uno a la casa, ¿no? Eso hace la función lógica así. Compara lógicamente algo, lo analiza, hace una prueba lógica y va a obtener 2 posibles opciones, verdaderas o falsas. Si es verdadero hace algo y si es falso hace otra cosa. Para la sección de observación vamos a usar una prueba lógica. ¿Por qué? Porque yo quiero validar lo siguiente. Si un estudiante obtiene 7 o más de 7, entonces presente 2 posibles opciones, ¿no? Presente. Si obtiene 7, presente el mensaje que diga aprobado. Si eso es verdadero. ¿Sí? Ojo, no sé si se dieron cuenta de algo. Me apareció una serie de almohadillas, ¿no? Esto no significa que algo esté mal puesto aquí. Esas almohadillas, ese símbolo de numeral, significa específicamente que aquí hay más texto, pero por el ancho de la columna, que es muy poco, no se alcanza a ver. Tengo que ampliar el ancho de la columna. ¿Sí? Vamos a analizar si un estudiante tiene 7 o más de 7 en su promedio, entonces presente en el casillero de observación el mensaje de aprobado. Si es verdadero, es decir, si tiene 7 o más de 7. Pero si eso es falso, significa que no tiene 7, sino menos, 6.59, 6.58 y hacia abajo, entonces vamos a presentar un mensaje que nos indique que el alumno no aprobó el curso. Nos ubicamos en la celda H6 y vamos con Génesis. ¿Me ayudó Génesis Mendoza? Abre el micrófono.
Sí, dígame, profe. Vamos con la estructura de la función. ¿Con qué empiezan las funciones? Con igual. Igual. Para yo saber si tengo que presentar en esta celda la palabra aprobado, si es verdadero, o presentar el siguiente mensaje, si es falso, tengo que evaluar una celda, ¿verdad? Entonces, mi función lógica empieza con igual el nombre de la función, si, abre paréntesis. Así empiezan todas las funciones, ¿verdad? Igual, nombre de la función y paréntesis. Mire el cuadrito de ayuda. En negritas está prueba lógica. ¿Dónde voy a validar? La prueba lógica es para validar. ¿Dónde voy a validar si el estudiante tiene 7 o más de 7? ¿Dónde voy a hacer ese análisis? ¿En cuál de este conjunto de calificaciones de Naomi Pincay voy a ver si tiene 7 o más de 7 para decirle aprobó o no aprobó? En los promedios, perfecto. ¿Y los promedios en qué celda están? Génesis. En la celda, solamente con Naomi Pincay. En la celda G6, ¿no? ¿Lo digitamos o lo seleccionamos con un clic? Esta es mi prueba lógica. Sí, G6, pero ¿qué tengo que analizar en el promedio de Naomi Pincay Génesis? Que sea mayor a 7. Leamos un momentito, Génesis, lo que yo escribí aquí. Igual o mayor a 7. Igual o mayor a 7, ¿no? Así me dice Génesis. Porque aquí yo le he puesto si obtiene 7 o más de 7. Si no le pongo el igual, ¿qué va a suceder? No va a considerar el 7 porque dice mayor. Y el mayor a 7 será 7.1, 7.2. Si alguien sacó 7, no entraría dentro de esto. ¿Por qué? Porque no pusimos el igual. Pero yo estoy pidiendo que el 7 también se incluya. Por eso mayor igual a 7, ¿no? Luego, con lo que yo les había explicado, dependiendo de cómo esté configurado el computador, vamos a poner, aquí dice igual. Algunos podrán tener punto y coma, otros podrán tener 2 puntos. Vamos a probarlo. Supongamos que yo pongo punto y coma. Y a continuación, ¿qué dice? Valor verdadero. Génesis. Si Naomi Pincay, no veamos el número, si Naomi Pincay es verdadero, tiene 7 o más de 7, ¿cuál debe de ser el mensaje? Todos los mensajes de texto en Excel deben de ir entre comillas. Si no, no lo consideran. Le pones una falla, ¿no? Los valores no van entre comillas. Los mensajes de texto, las etiquetas, van entre comillas. Ya le puse el valor verdadero. Para continuar con lo siguiente, imaginemos que yo estoy usando el punto y coma. ¿Qué pasa si Naomi no tiene 7 o más de 7? Esto va a presentar si es verdadero. Pero si es falso, Génesis, si no tiene 7, sino menos, ¿qué debe presentar? Y ahí termina mi prueba lógica, sí. Como todas las funciones, igual el nombre de función sí, abre paréntesis. Los argumentos, ¿dónde puedo verificar que tenga 7 más 7? Dijo Génesis en el promedio, perfecto. Si G6, ¿qué me está pidiendo el profesor? Que tenga 7 o más de 7, mayor igual 7. Si eso es verdadero, presente aprobado. El profesor lo va a separar con punto y coma. Alguien le puede separar con coma, otros compañeros pueden separarlo con 2 puntos. El cuadrito de texto a mí me decía con coma. Yo estoy poniéndole punto y coma. Si eso es verdadero, presenta el mensaje aprobado. Si eso es falso, ¿qué le falta acá? Edwin Triago o Génesis mismo. ¿Qué le falta acá para que no haya una falla? Las comillas. Las comillas. Todas las etiquetas deben de llevar comillas, ¿verdad? Listo. Vamos a ver ahora, aquí hay algunas fallitas. Lo hemos hecho así porque al darle Enter va a aparecer el cuadro de observaciones de la inserción de fórmula. Dice, hay un problema con esta fórmula.
Y aquí tienen posibles opciones, ¿no? Listo, miren, para evitarlo, escriban un apóstrofo, nosotros estamos usando las comillas. Hay algunas posibles opciones. Vamos con las comillas. Nos decía apóstrofo, nos decía el cuadro de ayuda, ¿no? Vamos a darle a aceptar. ¿Cuál es la otra fallita? Que la cambiamos la validación. Miren. Enter, la separación. ¿Dónde se ubica la falla? Aquí. Yo les había dicho, tienen que guiarse por lo que dice el cuadro. El mío dice coma, yo lo puse con punto y coma. Si eso sucede, verifiquen en el cuadro de ayuda qué es lo que ustedes tienen que utilizar para separar cada opción. Esta parte la pongo porque generalmente siempre sucede esto. Dice, profesor, no funciona, está todo bien. Claro, pero verifique. Yo tengo en mi cuadro de ayuda que la utilización es de la coma. Y yo, a pesar de que les dije coma, les puse el punto y coma para poder llegar a esta equivocación y presenté el cuadro de ayuda, ¿no? Listo. Veamos, consultas. Ya hemos visto que una vez que ponemos una celda y la copiamos hacia abajo, esta se actualiza. G7, G8, G9, es decir, siempre está cogiendo el promedio del compañero que toca, ¿no? G10. Pero vamos a irlo haciendo de uno en uno para poder practicar un poquito. 7:58 ya no nos quedó el tiempo. Continuamos el día de mañana, dejemos con esa una sola ahí para acordarnos hasta dónde nos quedamos, ¿no? Practiquen insertando la función sí, aunque el día de mañana la vamos a volver a insertar. Paramos la grabación. Practiquen con la función lógica sí, mañana la vemos velozmente, preguntándole a uno o dos que lo inserten. Es sencillita. Y vemos ya mañana el asistente para función y vamos a ver que todavía ahí es más fácil. Si ya entendimos esto, ya vimos cómo es la estructura y lo entendimos y lo pudieron hacer, porque ustedes lo han hecho, van a ver que con el asistente es mucho más fácil. Hemos venido de los más complicaditos para lo más fácil, ¿no? Para que se facilite el aprendizaje. 7:59, paramos la grabación, nos vamos porque ya debe de estar por ingresar el profesor. Gracias por haber estado acá con todos ustedes, un gusto haberlos tenido como siempre, un excelente grupo. Cuídense, tengan buen día. Cualquier pregunta mañana porque ya estamos en las 8 en punto. Gracias, jóvenes.